Empezamos el miércoles, bueno, llevamos 2 semanas hablando acerca de esto, de la oración. Hablamos hace 2 semanas atrás acerca de la oración en acuerdo. Hablamos de la ayuda, la iglesia de Los Ángeles. El miércoles pasado, si usted no estuvo en el servicio de este miércoles, sucedió algo sobrenatural. Mientras estábamos en la adoración y la administración, algunos ni cuenta se dieron, porque a veces estamos más metidos en lo natural, en el cansancio, en el frío, en el calor, en el que cómo estoy, cómo me siento, y nos desconectamos del mundo espiritual. La Biblia dice que interactuamos en estos 2 mundos al mismo tiempo, pero ¿cuál domina más en tu vida? El miércoles sucedió algo, y mire cómo es que Dios no lo dejó pasar por alto, que niños lo vieron y lo percibieron. 3 niños vinieron después del servicio al terminar a hablar conmigo. 3 niños entre la edad de 7 años y 13 años, y los 3 vinieron por separado. Los niños no inventan estas cosas como algunos adultos lo hacen. Y los 3 niños vinieron por separado a decirme: pastor, vi una persona, me dijo uno. Otro me dijo, una niña me dijo: vi un ser tan grande parado en el altar. Y otro me dijo, y la 4ª persona fue mi hija de 13 años. Me dijo: papi, mientras estábamos ahí, cuando los mentores comenzaron a caminar por los pasillos y empezaron a caminar y hablar en lenguas y a hablar orando en el Espíritu, en el momento que ellos comenzaron a caminar, unos seres altos comenzaron a caminar delante de ellos y por detrás de ellos. Y cuando yo abrí los ojos, porque sentí eso, dijo, vi al altar y había un enorme que llegaba a su cabeza al techo y sus pies estaban abajo, parado con una espada así detrás de todos. Hubo una manifestación angelical. Yo sé que la mente de algunos de ustedes se encoge con estas cosas, y como no las entienden, no las aceptan. Pero el miércoles ni los niños vieron lo que adultos no vieron. Ninguno de esos 4 niños se puso de acuerdo: vamos a mentirle al pastor, vamos a inventar. Vinieron por separado al final del servicio, impresionados, sin entender bien lo que habían visto. Pero mientras orábamos juntos el miércoles y nos poníamos de acuerdo en el Espíritu, habían ángeles caminando por acá, poniéndose de acuerdo con usted y conmigo, porque la Biblia dice que ellos están al servicio del pueblo de Dios. Pero el miércoles comenzamos a hablar de una forma de oración que Dios le reveló a Pablo, y se llama orar en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Dijimos el miércoles, para conectar rápidamente, ya que no hay pantallas, voy a hacerlo lo más ilustrativo posible para que usted pueda entender y seguir juntos en esto que Dios tiene con nosotros hoy. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra de Dios? Dios tiene algo para mí, Dios tiene algo para alguien más. Y escuche, dijimos que hay 2 grandes errores que se cometen con la oración. Puede haber muchos más, pero el primer error es no pedir. Si usted se da cuenta, la oración del Padre Nuestro es pide, pide, pide. El primer error es no pedir. Es el primer gran error, no pedir a Dios. Dios, como Padre, quiere que sus hijos le pidan. Ahora, esto no significa que Dios le va a dar a usted y a mí todo lo que le pidamos orando. No, tampoco se trata de eso. Pero si usted se fija el énfasis en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice: pidan que venga su reino. Mira el énfasis de pedir a Dios como hijos. Piden que venga su reino. Pidan que su voluntad se haga acá. ¿Están conmigo? Pidan que los libre de caer en tentación. Pidan que los libre de todo mal. Y en el verso 13 dice: pídanle el Espíritu Santo, y al que se lo pida, Él se lo va a dar. Ahora vaya conmigo a Santiago capítulo 4, verso 1 en adelante. Y aquí Santiago nos muestra este segundo gran error. El primero es no pedir. ¿Cuántos de ustedes les gusta pedir? Amén, amén, amén. Algunos no tienen papeles porque no piden. Algunos no están casados bien en Dios porque no piden. Santiago capítulo 4, verso 1 dice en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Una vez más, ¿cuál es el primer error? ¿Cuál es? Dile al que está a tu lado: pide. Verso 3, aquí está el segundo error. Verso 3: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuál es el segundo error? Ahora escúcheme, iglesia, por favor, hermano, pastor, líder que estás acá. El segundo es peor que el primero. El segundo es peor que el primero, porque una cosa es no pedir, pero otra cosa es pedir mal. Cuando la Biblia dice pedir mal, esa palabra se refiere a pedir algo en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Me escuchan?
O sea, es bueno pedir, pero hay que saber pedir. Tenemos que aprender a pedir. Y el miércoles yo les mostré las palabras claves en ese versículo. Dice que hay gente que pide con codicia. ¿Todos podemos pedir con codicia? Sí. La codicia que la Biblia habla no es solamente querer dinero, dinero, dinero. No. Esa palabra codicia ahí quiere decir un deseo desordenado, un deseo obsesivo, desordenado contra la voluntad de Dios. La Biblia nos da ejemplo que el pueblo de Dios pidió a Dios algo que no era la voluntad de Dios, y lo pidieron tanto que Dios se los concedió. La Biblia dice que cuando estaban cansados de comer el maná, dice el libro de los Salmos, que comenzaron a quejarse: ya no queremos esta comida, ya no queremos este pan, ya no queremos esta galleta, queremos carne. Y empezaron a pedirlo tanto que Dios se enojó y les dio lo que tanto pedían, que no era la voluntad de Dios. Creo que hay hoy día matrimonios que no eran de Dios para alguien, pero lo pidió y lo buscó tanto que lo consiguió. Creo que Dios puede contestar, como la Biblia dice, oraciones por la necedad de alguien, y Dios esa respuesta la usa para juzgar a esa persona o para tratar con esa persona. ¿Están ustedes acá? Quiero que entonces me acompañen a Romanos capítulo 8, porque Dios le reveló al apóstol Pablo una forma de orar, un nivel mayor de orar a Dios cuando nosotros no sabemos. Pero le dijo a Pablo por el Espíritu Santo por qué no podíamos pedir bien y por qué a veces no pedíamos. Y en Romanos capítulo 8, si usted va conmigo al verso número 26, por favor, cuando usted me dice amén. Y dice Pablo por el Espíritu Santo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? Y Pablo va a explicar por qué. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, ¿cómo pide el Espíritu Santo? ¿Cómo ora el Espíritu Santo? Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero que preste atención. Todavía estamos en el repaso de lo del miércoles, para conectarnos todos en esto y que vayamos juntos guiados por el Espíritu de Dios y nos lleve a un lugar donde el Señor puede entregarnos algo en esta tarde. El que está buscando un milagro, reciba milagro. El que está buscando sanidad, reciba sanidad. El que está buscando una liberación, reciba liberación. El que está buscando una afirmación, reciba afirmación. El que está buscando fortaleza, reciba fortaleza. ¿Están ustedes acá? Dice Pablo: tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. ¿Cuántos que están acá tienen debilidades? Aunque usted no la levante, todos tenemos. Todos tenemos. Superman tiene. La kriptonita es su debilidad. Batman tiene. Los superhéroes que usted admira, todos tienen. Los predicadores que usted mira en televisión, todos tienen. Los deportistas que usted admira, todos tienen debilidades. Todo ser humano tiene debilidades. Y para entender mejor lo que está diciendo Dios, tendría que explicarle. No tengo cómo hacerlo, pero se lo voy a decir. Pablo dice que hay una forma de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa forma? Por el Espíritu Santo. Diga: por el Espíritu. ¿Por qué no podemos, según esta palabra, no podemos pedir o no podemos pedir bien? Porque tenemos debilidades. Caramba. ¿Porque tenemos qué? ¿Porque tenemos qué? La palabra ayuda, cuando dice Dios, el Espíritu Santo nos ayuda, esa palabra es la palabra más larga del idioma griego bíblico. Sunan tilam banomai. Sunan tilam banomai. ¿Qué palabra? Para decir ayuda. Pero esa palabra significa, quiero que me escuche, es aferrarse al opuesto. Es juntos ir en contra de algo que se opone. Literalmente esa palabra ayuda, cuando habla del Espíritu Santo, que Él nos ayuda, quiere decir que el Espíritu Santo toma a alguien de la mano que no puede por sí mismo y lo lleva en contra de todo aquello que se opone para hacer la voluntad de Dios. Pero escuche, esa ayuda es para los que reconocen que no pueden en sus fuerzas. Voy a decirlo de este lado. La ayuda del Espíritu Santo está. Por eso es que la oración del Espíritu depende mucho de la condición de la persona.
Si usted se cree que lo sabe todo, no le puede ayudar al Espíritu Santo, porque la ayuda es aquel que se considera débil, aquel que considera que solo en sus fuerzas no puede, que en su conocimiento no puede, que en su sabiduría no puede. Los 11 títulos que tiene de institutos y escuelas bíblicas no le sirven, porque todos tenemos debilidades. Ahora quiero explicarle algo. No estoy hablando aquí precisamente de debilidades de pecado. Ahora le explico por qué. Porque algunos rápido corren a pensar en pecado. No se está refiriendo precisamente el apóstol Pablo a esa palabra. ¿Cuántos quieren la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que Él, cuando usted ore, Él lo guíe a orar la voluntad de Dios y en contra de todo aquello que se oponga? Ahora, la palabra debilidad que usa Dios en Romanos 8, 26 y 27 es la palabra que quiere decir debilidad del cuerpo, debilidad del alma, debilidad emocional, debilidad mental. O sea, habla de una persona que emocionalmente es débil, de una persona que mentalmente es débil, de una persona que aún físicamente puede ser débil. Pero literalmente el significado de esa palabra, que es lo que más me interesa, es este. Literalmente esa palabra debilidad significa la inhabilidad humana de producir buenas cosas para Dios. Tenemos una inhabilidad en nuestra naturaleza humana, escúchenme por favor, de ser justos y buenos sin la ayuda de Dios. El Espíritu Santo ayuda a los que reconocen que no pueden ayudarse a sí mismos en sus propias fuerzas. ¿Me siguen? Le expliqué y le compartí el miércoles. Todo ser humano tiene 3 niveles de conciencia. ¿Puede usted decir conmigo, levantar su manita derecha, a ver si le ayuda a estar despierto, y decir: soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo? ¿Qué es usted? ¿Qué tiene y vive en un? Si usted niega esto, debería no estar acá en la tierra. El espíritu nunca muere y el alma está ligada al espíritu. Cuando alguien fallece, es el cuerpo de esa persona que deja de vivir, pero su espíritu no. Míreme acá. Por eso es tan importante saber qué hacemos en el cuerpo, porque va a determinar a dónde tu espíritu va a ir. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo, después de la muerte, el juicio. El único que ha vuelto de la muerte después de 3 días y cumplió propósito fue Jesucristo. Ahora quiero que escuche, esto es importante. Hay 3 conciencias en usted y en mí. Toca el que está solo, dígale: no te duermas. Está la conciencia del espíritu, está la conciencia del alma y está la conciencia del cuerpo. La conciencia del espíritu es donde tenemos nuestra relación con Dios a nivel espiritual. Escuche, es en la conciencia del espíritu donde usted y yo debemos estar más conscientes de Dios que de nosotros mismos. Es esa conciencia cuando está despierta en usted, que usted sabe, que Dios está con usted, que a donde quiera que usted vaya, Dios va con usted, que si usted está orando o no orando, Dios está allí, que cuando usted lo... ¿Por qué? Porque nos hace más conscientes de la persona de Dios que de nosotros. Pero segundo, está la conciencia del alma. La conciencia del alma entra en nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es allí el problema, porque esa conciencia nos hace estar más conscientes de nosotros que de Dios. No me quieren, me siento cansado, tengo calor, no me aman, no me invitaron, no me llamaron. Más consciente de usted mismo que de Dios. Más consciente de sus problemas, más consciente de lo que otros le hacen o lo dejan de hacer. Ahí es donde se determinan las decisiones, la voluntad, la mente. Escuche, y está la conciencia del cuerpo, con la cual nos relacionamos con todo lo físico que nos rodea. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando oramos con la conciencia del alma, oramos con nuestro conocimiento. Por ejemplo, usted me puede decir: pastor, pero yo oro con la palabra, ¿eso es malo? No, no es malo. Es bueno orar con la Biblia, pero orar con la palabra de Dios es envolver el conocimiento mental. Repito un versículo, lo oro mientras lo repito, es tu conciencia, alma, mente. Y ahí tenemos inhabilidad. No somos capaces en nosotros mismos de hacer cosas buenas y justas. Por eso Dios tuvo que crear una forma de orar
conforme a su voluntad. El Espíritu pasa por encima de nuestro conocimiento, pasa por encima de nuestra realidad física y nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Les está costando a algunos? Dígale al que está a su lado: tú y yo no somos capaces, sin la ayuda de Dios, de producir buenas cosas para Él. Ahora quiero que escuche. Pablo dice esto, pero quiero que diga conmigo debilidades. Ahora, ¿a quién y en dónde Dios le revela este nivel de oración que los cristianos llamamos la oración en el Espíritu? Orar en el Espíritu, muchos le llaman orar en otras lenguas. Y algunos dicen, Hechos capítulo 2, dicen, no vaya allí, dice que ahí fue cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo, Cristo le dijo a sus discípulos y a los que estaban con ellos: quédense juntos ahí hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino, recibieron poder y fueron llenos. Y la evidencia visible, la evidencia física que habían sido llenos del Espíritu Santo fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, no se pierda, en Hechos capítulo 2 ellos hablaron en otros idiomas conocidos de la tierra, porque la Biblia dice que todos los que llegaban a Jerusalén comenzaron a entenderles en diferentes idiomas. Es más, menciona en el capítulo 2 la lista de las naciones de los idiomas que ellos estaban hablando. Ese es un don que el Espíritu Santo da. Un don es un regalo, pero está el orar en el Espíritu. Escúcheme, iglesia, eso es diferente. Ese es un idioma que no es conocido en la tierra, no es aprendido en la tierra. Es el idioma del Espíritu Santo, que conoce la mente y el corazón de Dios. Es más, le voy a decir, el diablo sabe inglés, el diablo sabe portugués, el diablo sabe hondureño, el diablo sabe español, el diablo sabe italiano, el diablo entiende francés, el diablo entiende alemán, el diablo entiende pakistaní, el diablo entiende. El único idioma que el diablo no puede entender, ni sus demonios, es el Espíritu. Es orar y hablar en el Espíritu. La Biblia dice que hay misterios que Satanás no conoce, ni los ángeles, pero el Espíritu Santo conoce la mente y el corazón de Dios. Y esos misterios Dios, por el Espíritu Santo, se los puede revelar a sus hijos. Orar en el Espíritu es una clase de oración que sobrepasa todas nuestras limitaciones humanas. Sobrepasa todas nuestras limitaciones humanas. Ahora lo vamos a ver. Nuestro intelecto, nuestro conocimiento y nuestras capacidades. ¿Cuánta gente viene a un lugar como este el domingo y se va igual? Porque vinieron totalmente en la conciencia de ellos solamente. Cómo me siento, cómo quiero, cómo me tratan, cómo voy a tratar, cómo hagan conmigo, hago con otros, más conscientes de ellos que de Dios. Entonces entran a un servicio como este, está la alabanza y la adoración, está la oración y la administración, y se van igual. Pero alguien dice: pastor, ¿caminaron? Sí, caminaron, hablaron, cantaron, danzaron, pero no hubo nada adentro. Todo era hacia afuera. Ve que a estos lugares, algunos de esos lugares, la gente llega con las mujeres llegan con una falda por acá y todo le caen arriba. Otro llega un hombre con un arete acá, con el pelo hasta acá, y todo le caen arriba, porque están más conscientes de lo que ven, no de lo que no ven. Usted puede vestir a alguien de una ropa y esa persona por dentro ser otra cosa. Cuando Dios habla de estas tres, nos da a entender del espíritu hacia afuera, quiere decir que todo lo que Dios hace es de adentro hacia afuera. Escuche, con lo natural usted nunca va a producir algo espiritual. La oración a Dios es espiritual, no es carnal, no es natural. Por eso es que a muchos les cuesta, porque orar no es nada natural, es espiritual. Dios es espíritu, Él no es natural, Él es sobrenatural. Orar por eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque no es algo natural, no es de la carne. Cuando Daniel fue lanzado a la fosa de los leones, le hago una pregunta: ¿qué comen los leones? ¿Perdón? ¿Qué hacía Daniel el profeta? Oraba, buscaba a Dios en oración, tenía una vida intensa de oración. Y escuchen lo que le voy a decir: los leones comen carne. Cuando estuvo Daniel frente a ellos, como no olían nada a carne, no les dio ganas de comérselo.
Porque Daniel no tenía nada natural en sí mismo. Era un hombre del espíritu, por el espíritu, para el espíritu. Y los leones que huelen carne para comer carne no sintieron olor a carne. Hay muchos demonios que andan constantemente detrás de mucha gente porque huelen carne. La oración es totalmente espiritual. Por eso el diablo no quiere que usted ore en el espíritu, porque primero que nada el diablo no entiende nada. Cuando oramos en español, y no es que dejemos de orar en español, lo tenemos que hacer. La Biblia dice que oremos con el entendimiento, oremos en el espíritu. Pero cuando usted ora ese idioma, el diablo está escuchando, tiene un demonio cerca. Pero cuando usted empieza a hablar en el espíritu, el diablo consulta a sus maestros y llama al traductor, y llama al de italiano, y llama al de portugués, y llama al de hondureño, y llama al de pakistaní, y no entienden nada. Toca al que está a tu lado y dile: nuevas lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1, por favor. Es un don. ¿Qué es un don de Dios? Un regalo de Dios. Estamos ahí en el verso 1. Seguid el amor. Primera de Corintios 14 verso 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué tenemos que buscar? Los dones espirituales. ¿Cuántos quieren dones espirituales? Dios los tiene. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Que se activen hoy los que están dormidos. Que se activen hoy el don de aquellos que lo tienen y no saben que lo tienen. A algunos no les importa, ¿verdad? Siempre tenemos querubines que nos visitan en todas nuestras reuniones. Y siempre tenemos seres perfectos también. Pero aquí vemos un grupo de gente que estamos creciendo. Estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de madurez. Para ellos es esa palabra. Y dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Es hablar la mente de Dios. Es hablar en el nombre de Dios. Verso 2. Porque el que habla en lenguas, ojo, ¿el que habla en qué? No habla. ¿No habla quién? Sino a. ¿Cuántos de ustedes están interesados en hablar con Dios? Y hay otro problema. A algunos de ustedes no les interesa. Les importa más hablar con los demás, que lo escuchen cómo usted se siente. Mire, hay gente que le dice a otros cómo se sienten y nunca se lo dicen a Dios. Ya Dios lo sabe, pero a Él no se lo dicen. Señor, tú no sabes las ganas que tengo. Mejor no digo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a. Pues nadie le entiende. ¿Ve? Esa no es la conciencia del alma, no la mente, ni la voluntad, ni emociones. Es el espíritu, espíritu, espíritu. Aunque por el espíritu con E mayúscula habla. ¿Qué hablamos? Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué el que profetiza? Porque el profetiza interpreta lo que Dios está diciendo. Aunque lo hable en lengua espiritual, lo interpreta en el idioma de otros que lo oyen, o lo recibe directamente en el idioma de las personas, y eso significa para los que oyen edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ojo acá, en el original dice: ese asimismo se edifica significa improvement. Improvement, mejora. Cuando usted ora en lengua espiritual, usted mejora. ¿Por qué? Porque no es usted en sus fuerzas, no es usted en su carne, no es usted en su conocimiento. Es el Espíritu Santo que toma tu espíritu y lo lleva a usted a orar lo que usted no entiende con su mente, pero su espíritu entiende. Escuche lo que le voy a decir. Esto jamás va a pasar en usted y hacerse una verdad si usted no se rinde al Espíritu Santo. ¿Cómo me rindo? A la acción, al impulso que Él me da de orar en otra lengua. A algunos les da vergüenza. Voltean a ver si están solos y comienzan a hablar en el Espíritu. Claro, esta misma palabra dice que si estamos en un lugar donde llega gente que no entiende, dice que no todos hablemos en lenguas, porque para el de afuera o el desconocido, si no entiende, le es locura. Tiene que haber interpretación. ¿Están conmigo? Pero no me quiero quedar acá, quiero avanzar. Verso 13. Verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin. Una vez más, ¿qué está orando? ¿Tu mente, tu alma o tu espíritu? Es una oración de otro nivel,
donde el Espíritu Santo toma tu espíritu, pasa por encima de tu razonamiento, por encima de tu lógica. ¿Cuántos de ustedes han orado por que no llueva? ¿Y a cuántos han visto que después que usted oró no llovió? Ahora, ojo acá, usaste tu intelecto, usaste tu conocimiento, ¿cierto? Pero si tú oras que no llueva y sigue lloviendo, y vuelves a orar que no llueva y sigue lloviendo, va a llegar un momento en que vas a pensar diferente, porque tu intelecto está envuelto, tu razonamiento está pensando: esto no funciona. Oré por un enfermo, pastor, he orado por 20 pastores, se murieron. Tu entendimiento tiene información que se opone a tu espíritu. La mayor parte del tiempo nosotros no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, ni cómo pedirla, ni mucho menos a veces conocerla. Pero el Espíritu Santo la conoce y Él nos quiere ayudar. ¿Qué impide que no podamos conocer la voluntad de Dios y hacerla y a veces pedirla en oración? Que tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Ok, acompáñenme a Santiago capítulo 4 nuevamente, por favor. Santiago capítulo 4, versos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Recuérdense que en este pasaje leímos hace un momento que un problema de orar es no pedir, el segundo problema es pedir mal, ¿cierto? ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos conforme a nuestros deleites, nuestra voluntad, nuestros deseos desordenados. Ahora Dios va a decir acá la raíz de esto. Verso 6. Para mí es la raíz de todo esto. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Qué da Dios más para en esta vida de oración? ¿Qué da? ¿Cuántos necesitan esa gracia? La gracia de Dios es un poder sobrenatural para hacer en las fuerzas de Dios lo que humanamente no podemos hacer. Despiértese, caramba, ya van 3. La próxima le mando un zapato italiano color azul. Escuche, 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 escuche. Dios da mayor gracia. ¿Para qué? Para hacer esto que llamamos orar. Pero ojo lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia. El Espíritu Santo puede ayudar a aquel que considera que no puede en sus fuerzas, que no puede en su conocimiento, que no es capaz ni lo sabe todo. Humildad. Ojo acá, esa palabra soberbia es orgullo. En muchas otras versiones de la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos. ¿Qué es el orgullo, iglesia? Caramba, parece que estoy hablándole a otra iglesia hoy. El orgullo es pecado. Dios odia el pecado. Por eso es que Dios se opone a todo orgullo. Dios resiste a todo orgullo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pecado original. ¿Cómo podemos definir orgullo bíblicamente? Independizarse de Dios. Orgullo bíblico significa, escúcheme, desear y escoger vivir independiente de Dios. Lo voy a repetir: desear y escoger vivir independiente de Dios. Un día un ángel creado por Dios llamado Lucifer comenzó a decir: yo quiero un trono como el que él tiene, yo quiero la adoración que él recibe, y por qué yo no puedo ser igual que él. Comenzó a desear y escoger vivir una vida independiente de Dios. Satanás, Dios odia todo pecado, pero Dios aborrece el orgullo, porque tiene que ver con la caída del ser humano desde el huerto del Edén. La gente piensa, muchos cristianos también caen en esta bobería, que orgulloso para Dios es aquel que lo mira a usted por encima. No, para Dios orgulloso es aquel que decidió ya vivir aparte de él. Es aquel que le dice a Dios, sin que se lo diga con su boca: a mí nadie me dice cómo vivir. Escuchaba a un líder universitario de una universidad muy conocida de Estados Unidos en días pasados. Creo que escuché. Este líder estaba hablando en voz de estudiantes universitarios, un hombre muy preparado, un montón de títulos, un hombre joven, y él hablaba de las elecciones actuales. Pero este hombre joven decía, con un buen léxico, él decía que él y todos los que están con él no están de acuerdo con que el gobierno y la iglesia les diga cómo ellos deben vivir, porque eso dice que viola el derecho de elección y el derecho constitucional de libre expresión. Un momento,
Está muy bonito, eso suena muy bien. Pero ¿qué tal si lo que usted hace a su manera afecta la vida de otros? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién va a responder por eso? Hello. Eso ¿sabe qué significa? Lo que la gente ha escogido. No quiero ley para vivir. No quiero que nadie me diga cómo vivir. Quiero vivir. Eso es orgullo. No es el que ve por los... No. Es el que dentro decidió y escogió vivir independiente de Dios. Por eso es que no quieren a Dios en nuestras sociedades y en este mundo. La gente, los jóvenes, no todos. La sociedad, no toda. Los adultos, no todos. Pero muchos no quieren que les digan cómo vivir. Pero ¿quién va a responder cuando alguien viole la ley? ¿Quién va a responder cuando sus actos o sus decisiones afecten a otros? ¿Quién va a responder? Alguien tiene que responder. Eso es lo que Dios hace. Dios es justo. Iglesia, por el amor de Dios, salgamos de esa vida tan natural que estamos sumergidos. Es cierto, somos cuerpo y tenemos alma, pero sobre todo estamos aquí por ser un espíritu que vino de Dios. Dios resiste el orgullo. Dios odia el orgullo. El orgullo que hace que la gente crea que solos puede. El orgullo que hace creer a las personas que Dios no existe para ellos, no les hace falta. Dice que Dios odia el orgullo, dice que Dios se opone a donde hay orgullo, pero Dios da gracia, poder sobrenatural a los humildes. Usted se quedaría asombrado de cuánta gente con orgullo hay en la iglesia. Le voy a decir algo que Dios me dijo esta semana. Dios me dijo: si tú no oras a mí, eres un orgulloso. Si tú no me buscas a mí, eres un orgulloso. Y eso es para usted también, no solo para mí. No me vea así nada más y se haga la señal de la Santa Cruz. Ay, qué pecaminoso es el pastor. Si usted no depende de Dios, es orgulloso. Si usted no confía en Dios, es orgullo. Si usted no lo busca a Él para toda su vida, es orgullo. Porque es una forma de decirle a Dios: no te necesito. Escuche, entremos profundo. Se casó y no le preguntó a Dios. Orgullo. Porque usted consideró que esa decisión usted la podía tomar sin Dios. Estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Cristianos. Se va a otro estado, ni oró. ¿Por qué? Porque consideró que usted sabe bien lo que hace. Este joven hablaba muy lindo y muchos lo aplaudían, muchos. Así vive la sociedad y así vive el mundo. Pero la Biblia dice que el mundo no conoce a Dios y no le puede conocer por medios naturales. ¿Qué es el orgullo? Pecado. ¿Cómo lo definimos? Independencia de Dios. Desear y escoger vivir sin Dios. Ahora, ¿qué más es el orgullo? Una debilidad. ¿Qué es? Órale, entremos y cerremos esto. 2 Corintios 12, verso 7. ¿A quién Dios le reveló orar en el Espíritu? Escúchame, iglesia. A un hombre que tenía. Muy bien, le voy a decir algo que Dios me dijo esta semana, y si estoy equivocado, pues Dios me corregirá. Dios me dijo: muchos de ustedes usan las lenguas para pedir y hacer guerra espiritual, pero las lenguas las di primero para lidiar contigo mismo. ¿Cómo así? 2 Corintios 12, 7. ¿A quién se lo reveló? A Pablo. Y dice Pablo, verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un carro del año. Perdón, espérese. Un crucero de Disney World a Alaska a ver a Moby Dick. Perdón, ¿qué le fue dado? ¿Un qué? Un aguijón nada más. Lea. ¿Qué le fue dado a Pablo? ¿Ah? ¿Quién tenía y usaba el aguijón para golpear a Pablo? ¿Un mensajero de quién? ¿Del Post Office? Dígalo pues, ¿de dónde? Los dones son un regalo de Dios. Le tengo una noticia que no le va a gustar y le va a poner la mente mal a alguno. Hoy vengo a mess it up with you in the name of Jesus. Escuche, lo voy a revolver. Pablo dice: me fue dado. Me fue dado. No lo pedí, me lo dieron, regalo.
un mensajero de Satanás. ¿Qué hacía ese mensajero de Satanás con Pablo? ¿Que me qué? Hágale, no, perdón, al que está a su lado no le haga así. Abofetear, en inglés dice blow. ¿Cómo es? O sea, abofetear quiere decir dar golpe con el puño cerrado continuamente. ¿Qué es esto? Una bofetada. ¿Qué es abofetear? Ustedes no están. Pablo dice, un momento, me dieron un regalo. Se lo dieron. ¿Qué es un regalo? Un regalo usted no lo pide a veces, ¿cierto? O no lo puede pagar, ¿cierto? Pero ¿qué han? Muy bien, Pablo dice, me regalaron un mensajero de Satanás. Mire pues, mire la religiosidad de muchos. Yo sabía que los religiosos se iba a levantar. Uy, un momento, pero entienda el concepto y entienda el contexto. Pablo dice, me dieron, Dios por supuesto, un mensajero de Satanás que me golpee constantemente. Why? Porque tengo tantas revelaciones de Dios que si Dios no me da esto, me creo la mamá de Tarzán. No se lo dieron. Ojo, no le dieron esto a Pablo por pecaminoso. No se lo dieron por sinvergüenza. No se lo dieron por descarado. No se lo dieron por ladrón. No se equivoque. Pablo dijo, tengo tantas revelaciones que Dios me ha dado algo que me recuerde siempre quién soy y quién es Él. Les hago una pregunta. ¿Cuál era la debilidad de Pablo según este pasaje? Pero les da miedo hasta decirlo. Si Pablo está en el cielo no le va a hacer nada. El orgullo. Pablo dice, si no me dan este regalo, me creo más de lo que debo creerme. Y ojo, ¿y qué hace el orgullo? Nos independiza de Dios. Le tengo una noticia. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga mucho? No viene gratis, ni viene sola. Porque Dios dice, te voy a dar mucho, pero conozco tu debilidad. Y para que no te me independices y te pierdas y te vayas al infierno, te voy a dar otro regalo. Escuche. Si usted sigue leyendo conmigo, es más, siga leyendo el verso que sigue. Por favor, léalo en voz alta. 1, 2, 3, el verso que sigue. El verso que sigue, nos estamos leyendo. ¿Qué le dieron a Pablo? Un mensajero de Satanás. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Era golpe, blow to blow. Era golpe tras golpe tras golpe. No era un golpe nada más. Ahí la llevas. No. Golpe. Espérate. No me lo dieron por ladrón. No me lo dieron por sinvergüenza ni mentiroso. Me lo dieron por lo que Dios me dio. Escuche, las batallas de Pablo eran más grandes que la de todos los demás apóstoles. No que Pablo era mejor que Pedro, ni mejor que Juan. No. Era por la cantidad de revelación que Pablo tenía, que Dios le dio. Había más. Él dice en otro pasaje, sí, tengo revelaciones que no les puedo enseñar. Nunca las enseñó. Es más, Dios lo llevó al cielo a este tipo, en el espíritu. Le mostró cosas inefables, sobrenaturales. Pero Dios sabía cuál era su debilidad. Y Dios le dijo, Pablito, te voy a dar un nivel de oración diferente para mantenerte humilde. Tu mente no va a entender, pero tu espíritu, por el Espíritu Santo. Las lenguas para orar fueron dadas por nuestras debilidades primero. Pero nos paramos a echarle guerra a los demonios en lengua. Mándala. Y a la debilidad es la que manda. Ahora, no, escuche, leamos el verso que sigue, por favor. El verso que sigue, ¿cómo dice? 1, 2, 3, ¿cómo dice? ¿Perdón? ¿Respecto a qué? Pero dígalo. ¿Respecto a qué? ¿Cuántas veces oró? ¿Oró Pablo o no por esto? ¿Oró que se lo quitara Dios? ¿Y qué le contestó Dios?
En otras palabras, ¿qué le dijo Dios? Así en hondureño, digámoslo. Le dijo Nelson, que significa no, o Nel pastel. Escúcheme, iglesia. ¿Oró Pablo a Dios por esto? Escúcheme. La oración no es para pedir tu voluntad. La oración es para acercarnos a Dios y para que Dios te revele a ti y a mí que Dios quiere. Ojo acá. Era la voluntad de Pablo que se lo quitara, ¿cierto? Oró 3 veces. ¿Y qué le contestó Dios? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Pero en Santiago dijo que Dios resiste el orgullo y en vez de eso da gracia al humilde. ¿Cómo es posible? Este hombre lleno de poder levantaba gente de la muerte, resucitaba muertos, tenía tanta revelación de Dios, sanaba enfermos, tenía tal poder ese hombre que las cadenas, estando preso, empezó a adorar y a orar a Dios, y vino un terremoto y le abrió las puertas. Poderoso. Pero en lo privado, ese todo poder no le trabajaba igual. Ok, déjeme volver otra vez. ¿Cómo es posible que a usted le salga bien las cosas en esto, en Dios, en esto, pero tiene un área donde no le sale todo bien? La debilidad de Pablo era la ira y el orgullo. ¿Cuál es la suya? Todos tenemos. Todos tenemos. Por las últimas semanas Dios ha estado tratando con mi vida fuerte y me ha dicho Dios: el diablo sabe que tú eres protector de lo que tienes, y él anda detrás, no de las cosas que yo te he dado, familia, llamado, ministerio, anda detrás de tu temperamento. Él sabe que si tú no dependes de mí en esa área, pierdes la cabeza en un momento y te rompes con cualquiera. Usted no se me haga el santulón ni el perfecto. Escúcheme, puede ser que este sea el último domingo que venga a esta iglesia y diga: ¿dónde me metí? Puede ser que no venga más, ese es su problema. Pero yo vengo a hacerle naturalmente. La verdad es que todos tenemos un área adentro con la cual luchamos. Aquí poderosos, profetizamos, oramos milagros, los enfermos se sanan, la gente se salva y se libera. Pero allá, lo privado, mire. Dios permite cosas que te golpeen para que no te vayas a ir más allá de donde Él te tiene y te creas Cristo, te creas. Y para no independizarte de Él, tanto Dios te ama, para no perderte de Él, que Dios permite que te den golpe. Pero les voy a decir algo más, porque lo que me fascina de Pablo acá es que Pablo no esperó que Dios le quitara el problema para servir a Dios. No, como algunos están esperando que se quite el problema, que se resuelva la migración, que se vaya la enfermedad. No, Señor, ese no. Pablo dijo: con problema y sin problema yo voy a seguir, porque Dios me ha dado su poder, Dios me ha dado su gracia, Dios me ha dado su poder para poder servirlo. Tengo un enemigo, tengo una oposición, tengo una prueba que me golpea, pero Dios está conmigo hasta el día de hoy. He visto su mano, he visto su gracia, he visto su bondad, he visto su amor. Escucha, iglesia, han sido años de ver la mano de Dios. No ha respondido a todas nuestras oraciones, pero le puedo decir parado acá: Dios siempre nos ha guardado, siempre nos ha protegido. ¿Sabe qué me fascina de este versículo? Me fascina que el diablo no puede entrar sin tocar el timbre. Dios, ¿qué quieres? ¿Me dejas golpearlo un poco? Sí, pero yo digo cuánto y cómo. No es como Él quiera, no es cuando el diablo diga, es como Dios dice y cuando Dios dice. Por eso es que Dios tiene la primera y la última palabra en tu vida. The devil is a liar. The devil is a liar.
iglesia. Escucha, iglesia. Este pasaje es muy poderoso porque nos hace pensar. Hay gente que está esperando que el problema se quite para hacer la voluntad de Dios. Y Pablo nos está enseñando eso. Pablo está diciendo: con oposición, con golpes continuamente en la cara, para que no me crea tan orgulloso ni que yo solo me las puedo. Voy a servir a Dios. Voy a seguir adelante. Voy a depender de Él. Con residencia o sin residencia, con ciudadanía o sin ciudadanía. No estoy diciendo que no le siga creyendo a Dios por eso, pero hay gente que le dice a Dios: si no me liberas, no te sirvo. Estás tarde. Sírvele, que sirviéndolo te libera. El mensajero que Dios le dio a Pablo no era la prueba, era la bendición. Porque con eso lo mantenía humilde. Ojo lo que te voy a decir. Gracias. Escucha. Lo que Dios use para tratar tu carácter es pequeño comparado con lo que Dios te va a dar si pasas la prueba. Oró 3 veces: quítame esto, quítame esto. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ojo lo que le voy a decir. Por eso es que a mí no me gusta ese evangelio que a veces nos predican o te predican: conviértete a Cristo y nunca más tendrás problemas. Conviértete a Cristo y vas a conocer los verdaderos problemas. Dicen iglesia, dile al que está a tu lado: yo no quiero vivir fácilmente. Ojo acá. Pablo, thank you sister, tenía una forma de vivir su vida fácil, pero Pablo dijo: yo no quiero fácil, yo no quiero fácil, que me cueste, porque nada que no me cueste, David dijo, se lo voy a dar a Él. Si tu vida en Dios la vives facilito, te falta un regalo. Si tu vida cristiana la vives color de rosa, y tú eres de los que dice: yo no sé por qué habla tanta gente de pelea, esa gente cristiana en esa iglesia, yo no tengo nunca un problema. Como me dijo un hermano que se fue de aquí hace unos meses, cuando confrontamos a su hijo, me fue a buscar al final del servicio a reclamarme y se paró enfrente así, me dijo: no acepto la corrección, porque desde que nos convertimos a Cristo, ni mi hijo, ni yo, ni mi esposa jamás hemos cometido un error. Yo me quedé así. ¿Oh? Yo le dije: I'm sorry, esta no es la iglesia para usted, porque yo que la dirijo he cometido varios. Si yo me empiezo a pensar que jamás me he equivocado, estoy caminando en un terreno muy peligroso, porque le estoy mandando unos mensajes al diablo. Yo estoy escogiendo independencia de Dios, y el diablo dirá: aquí tengo un candidato para mi nueva iglesia. Como esos que se van por su cuenta y nunca esperan la bendición, nunca esperan la afirmación, creen que solos pueden. Nadie puede solo. Dios no va a permitir que un hombre lo haga todo, no lo va a permitir. Y si usted ve a un hombre hacerlo todo solo, no es de Dios, porque todos tenemos un área con la cual Dios nos mantiene dependiendo de Él, de Él. Escucha, iglesia, ¿cómo es posible que somos poderosos en Dios aquí? Ganamos gente, sanamos, Dios sana enfermos a través de nosotros, milagros poderosos, usted los ve todas las semanas. ¿Cómo es posible? Pero cuando llegas a tu casa, a tu vida personal, privada, con tu familia, muchas veces ese gran poder no te trabaja igual. Ese es el balance de Dios. Dios nos pone balance para que nadie se nos vaya y no se nos vaya. Dios nos pone balance. Dios le dijo a Pablo: Pablo, tienes tanto que te he dado, que si no te doy este regalo te vas a perder, Pablo. Y yo no me voy a dar el lujo de perderte, te amo. Porque yo dije, dijo Dios, que al hijo que amo yo lo disciplino, que al hijo que amo yo lo corrijo, que al hijo que amo yo lo traigo a orden. No te puedo dejar así, Pablo. Pero queremos la bendición de Dios. Pero cuando viene la prueba con la bendición
o la misma prueba es una bendición, porque Dios usa eso para mantenernos dependiendo de Él, oramos en contra, reprendemos demonios. Usted no ve a Pablo reprendiendo ese demonio. Pablo entendió que necesitaba una ayuda, y por eso Dios le dio a Pablo orar en el Espíritu, para que se mantuviera orando a Dios, la perfecta voluntad de Dios, sin entender por qué Dios tal vez le había dado. Ya sabía algo Pablo, pero estaba orando en el Espíritu. Ahí le vino la revelación a Pablo, orando en el Espíritu, dependiendo de Dios. Mi mente no entiende, mi alma no está de acuerdo, no me gusta este golpe, no quiero más golpes, no quiero más pruebas, no me gusta que me trates más, pero es la mejor forma de mantenerte y llevarte a lo mejor. Garantizarte que cuando llegues al final, que cuando Cristo venga en las nubes, garantizarte que tú vas a ser levantado junto con la iglesia. Él mismo fue el que dijo, el mismo Pablo fue el que dijo: Dios no nos va a dejar pasar una prueba más allá de lo que podemos soportar. Juntamente con la prueba nos da la salida. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Toca al que está a tu lado. Toca al que está a tu lado y dile: ¿cuál es tu debilidad? No se la diga, no se la diga. ¿Cuántos reconocen delante de Dios que tienen una, por lo menos? ¿Cuántos reconocen? Mírenme acá toda la iglesia. ¿Cuántos de ustedes en esa área oran y oran y oran y no ven el mismo poder que ven en otros lados? Lo que pasa es que hay gente que no le quiere decir eso a usted, y todo lo que le muestran es poderoso y glorioso, pero en secreto. Todos tenemos un... Es más, al que está a su lado, no lo haga. No le haga, no le haga. Todos tenemos debilidades. ¿Qué tiene una debilidad de las que menciona Pablo? Escúchame, iglesia, míreme acá. Una debilidad de estas en usted y en mí tiene la habilidad de hacernos independientes de Dios. ¿A usted le costaría creer que gente que viene a lugares como estos, ya decididos a vivir su vida sin que nadie de parte de Dios les diga cómo vivirla? ¿Cómo vivirla? Yo no sé cómo. Yo necesito su ayuda. He cometido errores, y errores cometo todavía por querer hacer su voluntad. La diferencia entre algunos de ustedes y yo es que ustedes no lo quieren reconocer, pero yo lo reconozco. Me he equivocado y tengo que ir a Él, decirle: ayúdame, no sé cómo hacerlo, pensé que sabía y me equivoqué, pero ¿sabes qué? Me vuelvo a levantar contigo. No me voy a dar por vencido, no voy a volver atrás. Cuando hace, no sé exacto los años, mi padre tenía 68, creo. Me llamaron de mi país y me dijeron que estaba enfermo de cáncer. Encontraron un cáncer en el vientre. Oré a Dios, Dios lo sanó. A los 72 años le volvió a dar cáncer en el rostro. Oré a Dios, Dios lo sanó. A los 80 le volvió a dar otro cáncer. Oré a Dios, Dios lo sanó. Tenía vida, tenía salud, estaba fuerte. A los 60 y pico empezó a padecer de los huesos de sus caderas y empezó a fallarle el cuerpo. Oré a Dios por 7 años, y cada vez que oraba más y buscaba más a Dios y viajé hasta allá a orar por él, nos lo sanaba. El día que ya sentí en mi espíritu que era su tiempo, me recuerdo que nos reunimos en casa de mis papás. Estaba yo en el cuarto con él, mis hermanas estábamos ahí, mi esposa, mis hijas, estábamos ahí, y Dios me dijo que me quedara con él y me dijo: entrégamelo. Me recuerdo, no sé las horas que pasaron, pero tomé su mano y comencé a hablarle, le hablaba de Dios, le aseguraba que él estuviera seguro que había entregado su vida a Cristo y que estaba claro en eso. Y yo le clamé a Dios en ese momento, digo: Señor, yo he visto tu poder, he visto cómo tú sanas, he visto levantar, he visto todo. Sánalo, sánalo. Y no lo sanó. Y no lo sanó. Y se fue con él, se murió. Y usted dice: pero ¿cómo es posible tanto poder acá, pero aquí no? Porque Dios pone, como en la chequera, un balance donde están los activos y están los pasivos, donde están las ganancias y están las pérdidas.
Hay gente que solo quiere hablarle de sus victorias, pero a Dios le gusta predicar de los fracasos también. Cuando Cristo le dicen a Jesús, iglesia, Dios está ministrando el corazón de algunos, otros están dormidos. Le dicen a Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Dice, ok, voy a ir a orar por él. Pasa un día más, tu amigo Lázaro está más enfermo. Pasa otro día más y él sigue haciendo la obra, la voluntad de Dios. Pasa otro día más, tu amigo Lázaro se está muriendo. Pasa un día más, tu amigo Lázaro se murió. Y dice Jesús, esa muerte es para la gloria de Dios. Espérese, escuche. Jesús no llegó a donde estaba María y Marta diciendo, muéstrame tus victorias, muéstrame tus victorias. No. Él dijo, ¿dónde lo enterraron? Ya me está rechazando más a otros. No me malentienda, yo no estoy hablando mal de cosas que tenemos de Dios. No. Dios me dijo, yo quiero balance. Y este año antes del jubileo voy a traer balance a mi casa, balance a la iglesia. Por eso Dios dijo que iba a sacar cosas escondidas de usted y de mí, para que veamos en dónde tenemos que trabajar. Escuche, y dijo Jesús, cuando Jesús llegó dijo, ¿dónde está enterrado? ¿Dónde está la tumba? O sea, Jesús preguntó, ¿dónde está tu fracaso? ¿Dónde fracasaste? ¿Dónde caíste? ¿Dónde te perdiste? Porque ahí te voy a dar un nuevo comienzo. No estoy diciendo que no hablemos de nuestras victorias en Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no todo es victoria de la forma que usted y yo esperamos, porque aún nuestros fracasos en Él son una victoria. Porque ese mensajero que golpeaba a Pablo constantemente, como golpear en el rostro seguido a alguien, era una bendición para mantener a Pablo dependiendo de Dios, para mantener a Pablo enfrentando su orgullo, enfrentando su arrogancia, y para que Pablo nunca se separara totalmente de Dios. ¿Cuál es el área que cuando tú oras en tu vida o en tu familia no ves las grandes manifestaciones de Dios? ¿Cuál es esa área? Todos tenemos una área, y Dios usa esa área, esa debilidad, para mantenernos dependiendo de Él siempre. Para algunos, para Pablo era la ira y el orgullo. Para otros el rechazo. Para otros la mentira. Para otros el desánimo. Para otros el desaliento. Para otros la falta de identidad. Para otros un problema moral. Para otros la falta de amor. Para otros una falta de perdón. Para otros el resentimiento. Para otros, todos tenemos un área. Todos. ¿Cuál es la tuya? Qué silencio. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Elías confronta a los brujos, prepara el altar, Dios abre el cielo, fuego desciende. Elías, poderoso de Dios, en privado, quítame la vida, me quiero morir escondido en una cueva. Balance. Victorias, fracasos, balance. Jesús, camino a la cruz, le dicen sus discípulos, no mueras. ¿Cómo vas a permitir eso? Porque le tenían temor a los fracasos de la manera que ellos pensaban. Y Jesús dijo, es necesario que yo pase ese golpe. Es necesario que me golpee. Es necesario que me arranquen la barba. Es necesario que me den latigazos. Es necesario, dijo Cristo, que me escupan. Eso estaba diciendo. Es necesario que me traicionen. Es necesario, porque de estos golpes viene tremenda bendición. Pongámonos de pie en esta hora. Escúcheme, iglesia.
Escúchame, iglesia. This is a fight. Esto es una pelea. Pelear por tu vida, pelear por tu matrimonio, pelear por tus hijos, pelear por tu llamado, pelear por tu hogar, pelear por el propósito de Dios en tu vida, pelear por hacer la voluntad, pelear por la iglesia, pelear por las almas, pelear por la sanidad, es una pelea constante, es una pelea. Y Dios está contigo y Dios está con nosotros. Yo me recuerdo desde aquel primer lugar cuando comenzó nuestro ministerio hace años, y los que vienen con nosotros, cuántas gallinas, cuánta sangre derramaban los brujos, nos maldecían. Recuerdo que cuando estábamos en otro edificio, llegó un hombre en un Mercedes-Benz, en tremendo Mercedes-Benz, un hombre bien vestido, un santero, un satanista, se bajó y comenzó a regar cosas alrededor del edificio, hablando unas palabras raras, y empezó, y luego se paró y orinó enfrente a la puerta de las oficinas. Y cuando lo vimos solo lo reprendimos. Pero me recuerdo cuánta sangre, cuántos sacrificios, cuántos animales, perros, demonios, perros se aparecían en la puerta del edificio a la hora de la oración. Cuántos animales mataron y derramaron sangre para maldecirnos, maldecir nuestros hijos, maldecir nuestras familias. Cuántos trabajos dejaron tirados en la puerta del templo, aquel templo, el otro templo. Cuántos, pero le traigo una noticia: aquí estamos todavía, porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y a pesar de sus maldiciones, y a pesar de sus trabajos, y a pesar de su brujería, y a pesar de su hechicería, y a pesar de su vudú, y a pesar de su candomble, y a pesar de todos los trabajos que han hecho, casas de brujería han cerrado, centros de santería ya no existen, lugares de satanismo ya no están. ¿Por qué? Porque Dios usó nuestras debilidades para manifestar su poder. Dios usó tu debilidad, mi debilidad, para manifestar su gracia y su poder. Le dije hace 2 semanas después de que sucedió lo Orlando: no se una usted a los que están maldiciendo, no se una usted a los que están hablando juicio. Y me gustó lo que dijo el profeta Han Kuhneman en la escuela quíntuple. Dijo que él clamó a Dios y Dios le habló. Le dijo: estos son tiempos de brillar, de mostrar el amor y la misericordia de Dios. No levantarse como algunos predicadores: juicio de Dios, juicio de Dios. No es juicio de Dios. Dios dijo: donde abunda el pecado, abunda la gracia. ¿Y por qué abunda el pecado? Porque hay muchas debilidades, pero abunda la gracia. Estos son tiempos de alumbrar. Estos son tiempos de mostrar al Dios de misericordia. Estos son tiempos de decir a la gente: fallaste, está mal que fallaste, pero Dios te puede perdonar. Estos son tiempos de decirle a otro: escúchame, no que le digas: mira, Dios me sanó el cáncer. No, sino que le digas: a mi Dios me ha perdonado muchas cosas. Me he equivocado muchas veces y Él ha tenido de mí. Me dice: oh, ese testimonio no lo usamos mucho, pero ese es el que Dios está levantando en este año. Que le digas a otros: a mí me perdonó. Tú no tienes idea de lo que yo era capaz. Tú no tienes idea de lo que yo era capaz, ni tú tampoco. Ni yo tengo idea de lo que tú eras capaz. Dios lo sabía, pero creyó en ti, confió en ti. ¿Habrá alguien aquí que le ha fallado a Dios más de una vez? Y mira, dile al que está a tu lado: aquí estoy todavía por su gracia. Por su gracia soy lo que soy. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen familia y matrimonio? Por la gracia de Él todavía lo tienes. Todavía lo tienes. Todavía lo tienes. This is a fight. This is a fight. Esta es una pelea. No venimos a reunirnos para abrazarnos y besarnos el uno al otro. No. Estamos reunidos por el Espíritu Santo porque hay una pelea. Hay una pelea por tu alma, hay una pelea por tu familia, hay una pelea por la iglesia, hay una pelea por el territorio, hay una pelea por vidas. Y no vamos a rendirnos. No nos vamos a creer más. No nos vamos a permitir separarnos de Él nunca y que nos perdamos por independizarnos de Él, sino que al contrario, Espíritu Santo, ayúdanos a depender más y más y más y más y más de Él. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y comienzas con tus palabras a decirle al Espíritu Santo: ayúdame, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi debilidad, porque verdaderamente yo muchas veces no sé cómo hacerlo, muchas veces no sé qué pedir, muchas veces no entiendo, no conozco la voluntad de Dios para mí. Con tus ojos cerrados, cuando ores por otros,
¿Cuántos de ustedes han orado a Dios por una persona de su familia, alguien difícil? ¿Cuántos han orado por alguien de la iglesia? Dios te ha puesto carga a orar por esa persona difícil. Escúchame, y Dios no la ha hecho cambiar todavía, porque Dios usa esto para decirte a ti: así soy yo paciente contigo también. Te estoy poniendo amor por los difíciles, te estoy poniendo amor por los duros, te estoy poniendo compasión por otros como yo la he tenido y la tengo de ti. ¿Cuántos pueden decirle con sus ojos cerrados: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Tengo debilidades, ni las entiendo muchas veces, pero algo sí entiendo hoy. Si yo no someto esa debilidad a ti, si no dependo de ti, me puedo separar de Dios. Con sus ojos cerrados, su mano levantada, ¿cuántos escogen decirle a Dios en esta hora: yo sigo dependiendo de ti? Aunque no entienda muchas de las cosas que me pasan, pero sigo dependiendo de ti. Renuncio en el nombre de Jesús a todo pecado de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de independizarme, de separarme de ti. En esta hora yo reclamo y yo afirmo mi decisión de seguir a pesar de, en contra de toda oposición que se haya levantado o se levante en contra de mi vida. Yo sé que tú lo sabes, y si tú lo has permitido, es para algo mejor y para algo mayor. No voy a renunciar a este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre celestial, que tu Espíritu Santo me siga ayudando. Espíritu de Dios, yo pido perdón al Padre si te he entristecido en mi vida, si te he contristado. Perdóname si te he resistido tu mover, tu voz, si he apagado tu fuego en mí. Perdóname. Por favor, enciende de nuevo el fuego del don de Dios que está en mí, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. No tiene nadie que tocarme. No voy a depender del toque del hombre, voy a depender de tu presencia. Yo sé que estás aquí. Ayúdame en mis debilidades. Solo yo en mis fuerzas no puedo hacer tu voluntad. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y que el Espíritu Santo revuelva. No escucho la iglesia. Yo no estoy orando para que tú repitas. Yo estoy orando para que agitemos ese mundo espiritual del cual dependemos, que está por encima del mundo natural. Ya pedimos perdón a Dios, pedimos ayuda juntamente a su Espíritu. Si no entramos en la acción de Él, no nos hemos rendido a Él. ¿Cómo sé que me he rendido? Cuando también entro en la acción que el Espíritu Santo me impulsa, porque su palabra dice que Dios pone en mí el querer como el hacer de su buena voluntad. Puedo orar con el entendimiento. Ya hemos orado con el entendimiento, pero ahora oramos en el nivel más, ese nivel más alto de oración. Mi mente no entiende, tu mente no entiende, pero nuestro espíritu va a ser guiado por el Espíritu Santo, y misterios vas a orar, pero tu espíritu recibe, tu cuerpo recibe, tu mente recibe. Milagros suceden, se rompen cadenas, se rompen yugos. La iglesia levanta su espíritu.